shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me. Capítulo 12. Elise miró con ojo crítico a la pelirroja cuando ésta se arrodilló frente a la cueva que había resistido tantos días y noches. Claire parpadeó al ver a la pequeña, y Elise no estaba segura de si a su hermana le gustaba Claire o no. De repente, Claire extendió la mano y sacó con cuidado un arbusto seco de la cueva. A pequeña le gustaba Claire. Ella era delicada con sus pequeños y frágiles huesos. Elise nunca pudo imaginarse a pequeña más grande de lo que siempre fue. No estaba segura de que pequeña estuviera destinada a crecer grande y fuerte como Elise. Era tan pequeña. Elise siempre había sido más grande que su hermana pequeña. Owen miró a un lado cuando Claire tragó saliva. Ella no sabía qué hacer, así que él la empujó suavemente. Claire parpadeó, y él dijo en voz baja: "No hay marcas de dientes, nadie se la comió". Claire tragó saliva de nuevo mientras rodeaba a la pequeña criatura con el robusto ataúd de tierra, pero no dijo nada. Owen miró a Elise, y ella no parecía molesta por nada. Se giró hacia Claire y preguntó en voz baja: ¿acaso los trabajadores simplemente asumieron? Claire hizo una mueca, pero rápidamente la disimuló asintiendo. Se aclaró la garganta antes de susurrar: dijeron que encontraron el dedo de la hermana entre los dientes. Owen miró dentro de la cueva mientras contaba los dedos y dijo: a menos que tuviera uno extra, todos sus dedos están aquí. Claire tragó saliva y no pudo evitar intentar quitar más tierra de los huesos marrones. El esqueleto no era más grande que un gato doméstico grande. Era difícil imaginar que Elise fuera tan pequeña. Claire temía romperse accidentalmente los huesos pequeños, pero sintió la necesidad de consolarla. Owen siguió mirándola fijamente, y finalmente dijo: probablemente cometieron un error entonces, tenían miedo incluso de acercarse a ella. Solo lo supusieron, y no tuvimos los detectores térmicos hasta un par de años después. Intentamos hacer un barrido con las cámaras, pero nunca encontramos a la hermana. Simplemente. Claire se levantó de repente y se volvió hacia Elise. Evitó el contacto visual mientras intentaba ponerse seria y dijo: gracias por responder a mi pregunta, Elise. Claire dio unos pasos hacia la espesa maleza y añadió: sé cómo salir. Elise lo dudaba mucho, pero la pelirroja desapareció entre las hojas esmeralda. Elise no entendía por qué Claire estaba molesta, pero volvió a centrarse en Owen cuando éste le preguntó con dulzura: ¿has estado protegiendo a tu hermanita todo este tiempo? Sí. Owen le dedicó una sonrisa que hizo que Elise se sintiera bien consigo misma y preguntó: ¿intentaba salir? ¿O te asustamos? Elise pensó en eso. Aún no estaba segura de que los había atraído a su prado, y la había sobresaltado. Sin embargo, había deseado salir. Pequeño quería ver el mundo más allá de los altos muros. Había flores perfumadas afuera de su prado que Elise deseaba. Entonces la gente gritó, y la furia roja nubló sus pensamientos. No podía recordar mucho después de chasquear las mandíbulas alrededor del humano más grande y blando. Owen preguntó de repente: ¿por qué pusiste esas marcas de garras en las paredes? Elise parpadeó. Dejó marcas de garras en todas las paredes. Era algo que hacer, y le gustaba arrastrar sus armas afiladas por la dura superficie. ¿Se refería Owen a las que estaban cerca de la habitación de cristal grueso? Elise lo había hecho para asustar al grandullón, pero no se dio cuenta de que no estaba allí hasta después, y luego se fue a hablar con el pequeño. A la pequeña siempre le pareció divertido asustar a las serpientes. Elise sabía que si se enfriaba la piel, sería invisible para ellas. Era divertido hacerlas saltar. Era más divertido hacer saltar a la gente. Elise no sabía cómo comunicarle todo eso a Owen, y él simplemente negó con la cabeza. Sabía que estaba frustrado por su falta de respuestas, pero no estaba frustrado con ella. A ella le pareció bien, y él preguntó: ¿intentaste atraernos aquí haciendo esas marcas de garras cerca de la ventana?
No. Owen apretó los labios al darse cuenta de que había cometido el mayor error de todos. Fue él quien señaló las marcas de garras, y luego los detectores térmicos fallaron. Deberían haber esperado a que Control obtuviera la lectura de su rastreador antes de siquiera entrar. Se cometieron muchos errores con Elise. Estaba sola, sin entrenadores, y la gente tenía demasiado miedo de trabajar con ella. Ahora Owen no estaba seguro de si había sido un accidente a punto de ocurrir. Las cosas no habrían terminado bien con tanto miedo de ella. Pero ahora podía compensarla. Le estaba enseñando a hablar con la gente. Owen solo esperaba que Elise lo perdonara con el tiempo. Hizo un gesto suave hacia la cueva mientras preguntaba: ¿quieres que vuelva a colocar la cubierta? Elise miró a su alrededor mientras admiraba el cielo azul y despejado. Hoy era un día bonito y soleado, y a Pequeña le gustaban los días tranquilos como estos. Señaló: no. Elise volvería a colocar la manta más tarde, cuando el tiempo no fuera tan favorable. Owen le sonrió y le dio una suave palmadita en la mejilla. Elise le canturreó. Se sentía mejor ahora que Pequeña pudo conocer a su primera amiga extramuros. Ahora Owen también era su amigo. Owen continuó acariciándole la mejilla y finalmente dijo: gracias por responder nuestras preguntas, Pequeña. ¿Estás de humor para escuchar el resto de lo que tenemos que decir? Owen no pudo evitar reírse cuando Elise dijo que no. Parecía cansada y se acurrucó frente a la cueva de su hermana. Owen no dudó de que dormiría todo el día, y regresó en silencio a la entrada del prado. Encontró a Claire presionando sus labios en una línea tensa y pálida, y ella saltó cuando él le preguntó: ¿estás bien? Owen supo que era mentira cuando ella simplemente asintió, pero no insistió en detalles. Ella suspiró levemente y dijo: me aseguraré de que esto se añada a los registros. Él solo asintió. No tenía ni idea de por qué el papeleo parecía consolar a Claire, pero no la regañaría por ello. Miró a los chicos que terminaban de comer y dijo en voz baja: Gray tenía muchas ganas de ver a los raptores hacer su carrera de cerdos, si quieres acompañarnos. Es genial. Owen se alegró cuando Claire asintió, y de repente le dedicó una sonrisa juguetona mientras decía: apuesto a que puedo ganarte ahí. Owen sintió una sonrisa torcida tirando de sus labios mientras decía tímidamente: ¿me darán otra cita si gano? Te compraré una lavadora para que tu ropa no huela tan mal. Pobrecitas, Owen. Owen se rió a carcajadas al cerrar las puertas del paddock antes de subirse a su moto. Aceleró el motor y casi se muere de la risa cuando Claire intentó hacer lo mismo con su vehículo silencioso y ecológico. Claire comenzó a reír cuando sus neumáticos giratorios rociaron a Owen con grava. Elise ignoró la llovizna que caía en la oscuridad. No le gustaba mojarse, pero el sonido constante le servía de descanso en el silencio de la nada. Ojalá hubiera construido la cueva de la pequeña con otra cosa. Cuando llovía, tenía que proteger la cueva de barro con su propio cuerpo. Elise no dormía cuando llovía. La pequeña tenía miedo de las luces parpadeantes en el cielo y del sonido ensordecedor. Elise tenía que estar despierta para consolarla. Una vez, el suelo se inundó y Elise tuvo que cavar una zanja para desviar el agua porque pequeña nunca aprendió a nadar. Pero no pasó nada, Elise podía cuidarla. Owen había llegado un poco antes. Quería asegurarse de que la alta sombra al otro lado del potrero estuviera en buen estado para Elise. No quería que se enfermara más por estar sentada bajo la lluvia. Pero no sabía que Elise había olvidado que la sombra estaba allí. A la pequeña no le gustaba dormir sola. A Elise no le importó. Era fuerte y no necesitaba refugio. Se sentía mejor después de su larga siesta y sabía a dónde ir si se sentía peor. El Dr. Henry era amable y un amigo. Un largo suspiro escapó de sus pulmones mientras el agua goteaba de su cuerpo inmóvil. Claire le había dado mucho en qué pensar hoy. Elise se preguntaba si habría otros dinosaurios tan inteligentes como ella, pero Claire había dicho que era por su sangre humana. Elise se preguntó si a pequeña también le habían dado sangre humana. Había sido inteligente y gentil cuando aún se movía. Cuando Elise no tenía que inventarle las palabras mientras hablaban. Un sonido agudo hizo que Elise volviera la cabeza hacia la espesa maleza. Conocía ese sonido. Provenía de la sala del observatorio, como la llamaba Owen. Las puertas se abrían. Sabía que ningún humano viajaba allí en la oscuridad.
Le tenían miedo. Elise echó un vistazo a la cueva seca que tenía debajo antes de decidirse a investigar. Sus grandes garras apartaron con cuidado la maleza para revelar un impermeable descolorido y resbaladizo que le había arrancado a un trabajador hacía mucho tiempo. Elise lo había dejado allí porque sabía mal, pero descubrió que el impermeable mantenía seco el suelo debajo. Elise lo usaría para albergar a Pequeña hasta que regresara. Cuando consideró que la cueva estaba casi cubierta, Elise se giró y se fundió con los árboles mientras avanzaba silenciosamente por la tierra blanda y húmeda. Tejía con cuidado, cuidando de no sacudir los árboles, y dejó que sus escamas se ajustaran a las hojas que goteaban a su alrededor. Se quedó increíblemente quieta mientras observaba la habitación en penumbra. Elise parpadeó antes de entrecerrar los ojos al ver la figura en la habitación. Era Claire. ¿Por qué estaba Claire allí? ¿Había dejado algo importante en la habitación? Elise no lo creyó así cuando Claire simplemente cruzó los brazos sobre el pecho con gesto protector mientras empezaba a morderse el labio. Los ojos azules recorrieron los árboles silenciosos y se posaron en Elise. Elise consideró regresar con la pequeña. Quería estar allí por si acaso alguna luz brillante cruzaba el cielo, pero quería saber por qué Claire estaba allí. La abrumadora curiosidad obligó a Elise a alejarse de los árboles, y sus escamas recuperaron su blanco nieve. Claire dio un salto al verla, pero no tenía su aspecto habitual. Elise estaba confundida con el cambio de ropa. Ahora eran de un morado suave, y sus zapatos no hicieron ningún clic cuando se acercó al pequeño puesto de control. Elise observó a Claire deslizar la mano sobre él antes de dirigir su mirada roja hacia una ventana al oír un pequeño chasquido. Claire se acercó y la metió con cuidado. Elise estaba asombrada de que Claire hubiera eliminado la barrera entre ellas, pero la respetaba por ello. Oye, Elise, la Indominus parpadeó ante el tono suave y gentil que nunca había oído. Claire se sentó lentamente en el suelo con los pies colgando sobre el borde. Cruzó las manos sobre su regazo antes de preguntar en voz baja. No te habré despertado, ¿verdad? Había una sinceridad en su tono que a Elise le gustó. Se movió ligeramente antes de decir no. Claire sonrió levemente a la mano izquierda antes de que ésta volviera a curvarse hacia el pecho escamoso, protegiéndola. Elise esperó a que Claire dijera algo, pero la pelirroja tenía la mirada fija en dirección a donde dormía Pequeña. Elise estaba a punto de llamar su atención, pero Claire dijo de repente: me gusta ver cómo está Rexy todas las noches antes de acostarme. Sé que Owen te ve, pero solo quería asegurarme de que tú también estuvieras bien. Elise no estaba segura de qué quería decir Claire con eso. ¿Le preocupaba que volviera a escapar? ¿Acaso Claire no confiaba en ella? Fue una sabia decisión de su parte. La pelirroja giró sus pulgares en silencio antes de decir de repente: ya que estás levantada, quería terminar nuestra conversación de antes. Elise deseaba poder hacer expresiones faciales como Owen. Era tan difícil estar así de inválido cerca de los humanos. Elise quería poner los ojos en blanco, como le gustaba a Owen. Sin embargo, Claire no se dio cuenta y miró a Elise cuando dijo: dije que se suponía que serías una atracción para este parque, pero hay otras personas que intentan sacarte de esta isla porque les perteneces. Se llaman Ingen. Cuando tú y tu hermana nacieron, Jurassic World aceptó criarlas hasta los 5 años, y cumpliste 6 hace una semana. ¿6 años? ¿Cuánto fue eso? Elise supuso que tenía que ver con el tiempo. Los humanos lo medían todo, e incluso ella había contado los días que habían pasado desde que se escapó de este potrero. Elise solo refunfuñó. Estaba demasiado cansada para enojarse por lo que ya le habían dicho. Claire se mordió el labio antes de continuar. Pero intento impedir que lo hagan. Quiero que te quedes aquí porque, bueno, Owen se volvería loco. La Indominus lo creía, y resopló divertida al ver lo preocupado que estaría Owen por ella. Él era pequeño como un bebé. Ella, la más grande y fuerte. Claire esbozó una leve sonrisa antes de acercarse un poco más al borde de la ventana. A Elise no le gustaba lo cerca que estaba. Probablemente se caería si se acercaba más. Sin embargo, Claire no se dio cuenta y continuó. Elise, eres mucho más humana de lo que creía. Ni siquiera sabía que podías hablar con nosotros hasta que Owen dijo algo hace un par de días.
Elise bajó la mirada al notar las manos pálidas de Claire arremolinándose la tela morada sobre sus rodillas. Levantó la vista cuando Claire se aclaró la garganta antes de decir: estoy segura de que podré retenerte aquí, y si te quedas, tengo un potrero mucho más grande al que te trasladaremos. También podemos trasladar a tu hermana. Puede ir contigo. A Elise le gustó la idea. Quería poder correr y agradecía que Claire no se hubiera olvidado de la pequeña. Quizás Claire también formaba parte de la manada de Owen. Blue le había explicado a Elise los fundamentos de la manada mientras Owen dormía. El alfa tomaba las decisiones finales de la manada, y estaba mal cuestionarlo sin una buena razón. Blue le había dicho que era su trabajo asegurarse de que Owen no hiciera ninguna tontería, y que ella estaba al mando cuando él no estaba. La manada se mantenía unida, cazaba unida y no dejaba a nadie atrás. Claire no dejaba atrás a la pequeña. Actuaba como si fuera parte de la manada. Eso alegró a Elise, y canturreó suavemente para demostrarlo. La pelirroja sonrió con dulzura y añadió: sé que probablemente te confunda toda esta información, pero está mal que un humano use a otro para ganar dinero sin su permiso. Yo no venderé esas entradas ni te usaré para una atracción sin tu permiso, eres lo suficientemente humana como para poder decidir. Elise parpadeó ante la inesperada felicidad que ahuyentaba el frío de sus escamas húmedas. ¿Claire la trataría como a una igual? ¿Le estaba dando una opción? Elise sabía que no parecía humana, pero Claire había decidido que ya tenía suficiente por lo que luchar. Claire la había reclamado como humana, y merecía los mismos derechos. Elise canturreó con cariño, y Claire le devolvió la sonrisa. Bajó la vista hacia sus pulgares, que jugueteaban, y Elise la oyó murmurar: solo espero que esos cabrones aduladores no se deshagan de mí. Claire se aclaró la garganta antes de decir: siempre podemos ganar suficiente dinero para cubrir lo que costó hacerte, espero. Elise ladeó la cabeza confundida. ¿Acaso la posición de Claire como alfa no era tan segura como la de Owen? Los humanos no siempre actuaban como una manada, y parecía que Claire tendría problemas por esta decisión. Elise recordó el papel sucio que Owen le había mostrado. Decía que este parque era una forma de atraer más dinero. Entonces, ¿no sería el alfa de este parque quien mejor recaudara más dinero? Obviamente, esa era Claire, y ella esperaba usar a Elise para conseguir el papel sucio. ¿A quién utilizaría Claire para atraer el periódico sucio si Elise no le daba permiso? Claire la miró parpadeando y dudó antes de decir: ya lo veré, no deberías tener que hacer eso si no quieres. El prado es muy grande, así que podrías esconderte de la gente cuando te canses, pero agradecería que te presentaras. Quizás podrías pasarte por allí a ciertas horas, o... no sé. Elise notó que Claire no estaba acostumbrada a estar en esa posición, donde estaba a merced de otra persona. Claire parecía muy cómoda persuadiendo a los demás, pero parecía tener dificultades incluso para mirarla a los ojos. Elise. Ella emitió un sonido sordo para hacerle saber a Claire que estaba escuchando, y Claire preguntó en voz baja: ¿tu hermana se enfermó antes de morir? Una parte de Elise siempre supo que Pequeña había nacido un poco más débil de lo que debería. Elise hizo todo lo posible por cuidarla, pero Pequeña siempre se quedaba atrás. Nunca fue buena cazadora. Pero eso estaba bien, Elise estaba allí para cazar por ambas, y Pequeña siempre le estaba agradecida. Pero Pequeña nunca logró engordar. Elisa crecía más fuerte y más grande, pero Pequeña solo adelgazaba. Entonces dejó de levantarse. Elise tuvo que ayudarla a levantarla, pero Pequeña chillaba de dolor cuando Elise intentaba levantarla por las caderas. Elise no quería lastimarla, así que le trajo la comida. Era más difícil traer agua, pero Elise sabía cómo traerla en hojas grandes. Eso había funcionado durante un tiempo. Hasta que Pequeña empezó a respirar mal. Jadeaba con la boca abierta, y Elise solo podía sentarse cerca de ella. No podía ayudarla. Pequeña también se calentaba demasiado. Elise había construido la cueva de barro para refugiarse, y Pequeña se lo agradecía. Pero luego no quería comer ni beber. No mucho tiempo después, ella no quería sentarse. Se había caído de lado y Elise tuvo que apoyarla contra su propio cuerpo. Elise había intentado atraer a los humanos, pero no lo entendieron. Así que robó el impermeable y mordió al hombre con fuerza por ser estúpido.
Su mano sangró profusamente. Los humanos no volvieron a entrar en su recinto después de eso, y Elise se dio cuenta de su error. Después de eso, se quedó cerca de Pequeña y la consolaba hablándole del mundo que había más allá de sus altos muros. Le prometió a su hermanita que verían qué causaba esos ruidos extraños y que perseguirían a los humanos tontos por encerrarlos allí. Encontrarían todo tipo de serpientes para asustar. Al pequeño le pareció gracioso. Luego Elise le dio a Pequeña lamidas reconfortantes en la cabeza, lo que la hizo dormir profundamente. La pequeña había dejado de respirar mal después de irse a dormir y Elise estaba feliz porque pensaba que su hermana estaba mejorando. Pero Pequeña no despertaba al amanecer, y era hora de comer. Tenía frío, y Elise recordó haberse envuelto en su cuerpo para intentar calentarla. No fue hasta que Pequeña empezó a oler mal que Elise finalmente se dio cuenta de que su hermana no volvería a despertar. Una pequeña parte de ella se había roto, la sentía en carne viva y siempre le había dolido. Elise se había acostumbrado tanto al dolor sordo en el pecho que lo había olvidado hasta que Owen lo calmó un poco. Pero aún así dolía. Claire se movió de repente, y Elise le habló suavemente. Levantó la mano izquierda, con garras, antes de llamar a la puerta invisible. Sí, Elise ladeó la cabeza cuando el rostro de Claire se contrajo de repente. Tragó saliva antes de preguntar. ¿Alguna vez intentaste pedir ayuda? Sí, Claire no dijo nada esa vez. Solo asintió, y Elise percibió un cambio en su aroma. Se volvió casi amargo. ¿Estaba Claire triste? No había nada que Claire pudiera haber hecho. Elise nunca le había pedido ayuda, y Claire no había estado presente cuando Pequeña enfermó tanto. ¿Había algo que pudiera haber hecho? Elise no entendía por qué Claire estaba tan concentrada en esto. No podía hacer nada para que Pequeña volviera a respirar. Elise lo aceptó. Solo podía proteger lo que Pequeña le había dejado. Huesos frágiles de ámbar y algunos recuerdos preciosos para visitar en la oscuridad. No, Claire miró fijamente los dedos cerrados antes de alzar lentamente sus ojos azules hacia los carmesí de Elise. Elise se detuvo al ver el brillo en los ojos de Claire, y la pelirroja dijo en voz baja: Siento mucho haberte acusado de comerte a tu hermana. Siento mucho haber pensado que eras una tonta. Siento mucho que hayas estado atrapada aquí toda tu vida, Elise. Siento que nadie te ayudara cuando lo pediste. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, yo. De repente, Claire se tapó la boca al oír que se le quebraba la voz, y Elise se sobresaltó. No entendía por qué le temblaban los hombros ni por qué le resbalaban gotas de agua por las pálidas mejillas. Elise ensanchó las fosas nasales cuando Claire sorbió con fuerza y entrecerró los ojos al ver que su vista se distorsionaba ligeramente. Podía ver todo el calor que irradiaba el cuerpo de Claire, y Elise ladeó la cabeza al ver el destello rojo en su pequeño pecho. Elise sabía que el destello rojo significaba más calor, o dolor. Claire no olía a calor. ¿Le dolía el pecho? ¿Por qué había empezado a doler tan de repente? Claire miraba fijamente el prado, y Elise siguió su mirada. Claire estaba mirando hacia donde dormía Smile One. Elise volvió la mirada y Claire murmuró otra disculpa mientras se secaba las lágrimas. Elise sabía que disculparse significaba que se arrepentían de algo. Blue lamentaba haber puesto a su manada en peligro. Lamentaba haber reemplazado a Owen como su alza. Elise se arrepintió de haber provocado que los raptores perdieran a su hermana, y se reconcilió con ellos. Claire se arrepintió de la muerte de Smile One. Elise estaba confundida por eso. Este dolor no le correspondía a ella, solo a Elise. Había cuidado de su hermana, conocía a la pequeña, y la pequeña había muerto antes de que Claire la conociera. A menos que, Blue y sus hermanas se consolaron mutuamente cuando su hermanita no regresó a casa. ¿Intentaba Claire consolar a Elise? ¿Intentaba Claire compartir el dolor sordo en su enorme pecho? Claire sentía dolor en el pecho, Claire se había llevado los brazos al pecho en un gesto protector, y Elise decidió que eso era lo que Claire intentaba hacer. Claire era parte de esta manada. Había convertido a Elise en una igual al respetarla y darle la opción de elegir lo que quería en la vida. Claire iba a mudarla a ella y a Pequeña a un hogar mejor. Ahora Claire compartía ese dolor sordo en su pecho para que Elise se sintiera mejor.
Elise se mantuvo increíblemente delicada mientras rozaba suavemente a Claire con el dorso de su dedo. La pelirroja la miró con lágrimas en los ojos, y Elise decidió que Claire no era mala. Se comportaba como una alfa severa, pero era buena. Como Owen. Elise extendió la palma de su mano antes de usar las curvas de sus garras para cepillarlas 2 veces. Te perdono. Claire tragó saliva ante las enormes manos antes de decir en voz baja. No tengo idea de lo que dijiste. Elise soltó un fuerte bufido y Claire soltó una risita llorosa. No era de las que lloraban con gracia, y Elise deseaba que Owen entrara a ver esa ridícula escena. Su cara sería divertida. Por alguna razón, la idea le había hecho levantar el labio de una forma que no debía resultar amenazante. Entreabrió ligeramente la mandíbula y emitió un extraño y repetido sonido al aspirar aire. Claire se sobresaltó antes de taparse la boca y empezar a reír en voz baja. Los sonidos que emitía solo avivaron la sensación en el pecho de Elise, y ella, en respuesta, los suyos se hicieron más fuertes y un poco más rápidos. Claire finalmente cayó de espaldas y empezó a reír a carcajadas, y Elise no entendía por qué no podía evitar ese extraño sonido. Se sentía ligera y le empezaba a doler el estómago. Pero le gustaba. ¿Por qué nunca había hecho esos sonidos antes? ¿Por qué los hacía ahora? Claire no tenía ni idea de qué hacer con un dinosaurio sonriente y burlón. Elise parecía petrificada al sonreír, pero su risa sonaba como un hipo fuerte y contenido. La confusión en los ojos de Elise, al darse cuenta de que no podía parar, solo avivó la risa de Claire. La visión de Elise se distorsionó cuando sus ojos comenzaron a lagrimear, y lentamente se deslizó sobre sus extremidades delanteras. Elise no podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro de Owen, y la sensación se intensificó. Claire finalmente dejó escapar un suspiro y se incorporó para sentarse antes de mirar al suelo. Elise sollozó con fuerza y emitió un pequeño hipo, provocando que Claire riera de nuevo. Elise la miró y se puso a su altura. Elise dejó que Claire se quitara algunas hojas de la barbilla escamosa, y Claire dijo en voz baja. Elise, tienes la risa más graciosa que he oído en mi vida. ¿Así se llamaba? Una risa. Elise decidió que le gustaban las risas. Las risas de Claire la hicieron reír, y el labio de Elise se curvó de nuevo. Claire se miró los dientes al descubierto antes de añadir. Y la sonrisa más aterradora que he visto en mi vida. La sonrisa de Elise se ensanchó, y Claire no pudo evitar sonreír. Mantuvo la mano sobre las escamas blancas y se maravilló de lo cálidas que estaban. Sabía que los dinosaurios no eran de sangre fría, pero siempre se veían tan fríos y viscosos. Recuerdo haber visitado este parque antes de su apertura. El hombre que lo creó se llamaba John Hammond, era muy amable. Creo que te habría caído bien. Elise se apoyó contra el edificio e inclinó la cabeza de forma que pudiera ver a Claire agregar. Siempre pensé que los dinosaurios eran geniales y quería trabajar aquí. Se suponía que mi tío sería gerente cuando se inauguró el parque, pero el primero nunca lo fue. Claire continuó recorriendo con los dedos las suaves escamas blancas mientras se perdía en sus entrañables recuerdos. Casi sonrió al decir, le caí bien al señor Hammond y me llevó a un recorrido cuando todos los animales habían sido devueltos a sus potreros. El primer dinosaurio que conocí fue Rexy, y me dio un susto de muerte, Elise. Creo que da un poco más de miedo que tú. Elise no tenía ni idea de qué era lo que la asustaba, pero ahora sentía curiosidad por Rexy. Elise volvió la cabeza un poco más cuando Claire dijo, el señor Hammond dijo que sabía que yo sería buena para este parque. Me dijo que si cuidaba a los animales, ellos me cuidarían a mí, pero Rexy sería la que siempre traería gente. Ella es la razón por la que este parque sigue siendo tan popular. Nadie se cansa de ver a Rexy. Elise se detuvo cuando creyó oír fuertes estruendos en el cielo. Escuchó atentamente, pero decidió que aún estaba lejos, y escuchó a Claire decir, si alguna vez tengo problemas, siempre puedo pedirle ayuda a Rexy. Su trabajo es ser la jefa de esta isla. Ella es la verdadera alfa de este lugar. Elise ladeó la cabeza al oír eso. ¿Era este Rexy quien tenía el poder sobre esta isla? Aunque los humanos no reconocían a los dinosaurios como alfas, de repente, Claire soltó una risita cariñosa y dijo, Hammond creó este lugar porque quería que la gente se diera cuenta de lo pequeños que eran en realidad.
Nunca entendí qué significaba eso, pero sí sé que me siento pequeño cerca de Rexy. Creo que Rexy también hace que los demás se sientan pequeños, y por eso vuelven con ella. Claire le sonrió a Elise cuando le dijo: a mí también me hace sentir insignificante. Creo que le caerías muy bien a la gente, Elise. Sé que no suena muy bien, pero, al menos intentarías hacer esto una semana. Dejar que la gente te vea. Rexy solo aparece a ciertas horas, y la gente la adora. Solo ve gente 5 veces al día. Claire se encogió de hombros y añadió con picardía: ¿sabes? También hay una ventana ahí, donde la gente podría verte. Creo que sería muy gracioso si te escondieras antes de asustar a la gente. Elise ladeó la cabeza y Claire añadió rápidamente: no, no los ataques. Pero, quiero decir, asústalos apareciendo de la nada. Elise sabía cómo hacerlo. Le encantaba. Había asustado a Pequeño antes de que se volviera demasiado frágil para asustarlo, luego Elise se dedicó a las serpientes. ¿Claire le permitiría asustar a los humanos? Elise estaba ansiosa por hacerlo, e inmediatamente señaló: ¿sí? Claire parpadeó ante la mano emocionada y esbozó una pequeña sonrisa mientras decía: ¿te gusta asustar cosas, no? Elise vivía para eso. Había sido divertidísimo asustar a los voladores cuando irrumpió accidentalmente en su casa de cristal. Había sido menos gracioso cuando el ruidoso pájaro metálico se estrelló contra el nido y estalló en llamas. Elise huyó antes de que los voladores se enojaran con ella por traer semejante destrucción a su hogar. De repente, Claire se rió mientras se ponía de pie y dijo: espero que asustes a Owen porque es un imbécil. Elise canturreó para prometerle a Claire que lo haría, y la pelirroja soltó otra carcajada antes de acariciar las escamas mojadas. Elise esbozó una sonrisa feroz cuando Claire dijo: puedes asustarlo mañana cuando vengamos a trasladarte a tu nuevo potrero. Elise esperaba con ansias ese momento, pero Claire señaló hacia los frondosos árboles y dijo: puedo pedirle al Dr. Henry que mueva a tu hermana. Él sabe cómo mover huesos sin lastimarlos, si te parece bien. Sí, Elise confiaba en la dulzura de Henry. Sus manos eran más ásperas que las de Owen, pero sus caricias eran casi demasiado ligeras para sentirlas. A Pequeño le gustaría Henry. Elise le haría una nueva cueva en su nuevo hogar y podría contarle a su hermanita sobre todas las personas a las que asustaba. Claire dio un paso atrás y dijo en voz baja: bueno, buenas noches, Elise. Espero que duermas bien. Te veo mañana y. Gracias por darme tu permiso. Elise se apartó de la ventana y canturreó por última vez antes de desaparecer en la jungla de medianoche. Claire esperó unos segundos más antes de cerrar la ventana y apagó las luces. Se sentía mucho mejor ahora, y tal vez por fin podría dormir un poco. A Claire le sorprendió que Elise se hubiera levantado tan tarde. Era alrededor de la 1 de la mañana. No había mentido sobre ir a ver a Rexy todas las noches, pero Claire siempre lo hacía alrededor de las 7 de la tarde. Ahora tenía otro dinosaurio al que vigilar. Amond le había contado el secreto del éxito de este parque, pero Claire nunca entendió el simple enigma. El éxito de este parque depende de hacer que la gente se sienta pequeña. Claire probablemente nunca entendería eso, pero sabía que Rexy siempre la hacía sentir pequeña. Y ahora Elise también lo hizo. Capítulo 13. Owen arqueó una ceja al aparcar su moto frente al prado de Elise. Le preocupaba un poco ver el coche blanco de Claire ya aparcado, pero tuvo que convencerse de no entrar en pánico al ver la camioneta de Henry. Owen no vio a ninguno de los dos dueños al entrar al prado y se preguntó si estarían en la sala del observatorio. Quería ver a Elise primero. Si estaba bien, todo lo demás iría bien. Esperaba que hubiera dormido lo suficiente y se preguntaba si se sentiría mejor. Owen apartó los espesos arbustos antes de parpadear al ver el claro vacío. Juró que Elise estaría cerca de la cueva de su hermana, y aún podía ver algunos de los huesos de ámbar desde donde estaba. Elise. Cariño, ¿dónde estás? Owen volvió sobre sus pasos hasta la gran sombra que había sido colocada contra el muro. Owen ni siquiera tuvo que acercarse para saber que Elise no había dormido allí durante la tormenta. Ninguna de las plantas crecidas había sido aplastada. Elise se había enfermado más y había intentado llegar hasta Henry.
Owen sabía que no estaba bien, ya que las puertas seguían cerradas, pero el pánico seguía nublándole la mente. Un fuerte golpeteo sobresaltó a Owen, y al levantar la vista vio a Claire saludándolo con la mano. Harry estaba de pie junto a ella, y ella abrió la ventana. Owen arqueó una ceja, pero preguntó, ¿dónde está Elise? Una pequeña y peligrosa sonrisa se dibujó en los labios de Claire, y Owen sintió que estaba en peligro. Una rama se quebró tras él, y Owen se giró bruscamente. Se topó con una mandíbula abierta, llena de dagas afiladas, y un gruñido gutural le hizo vibrar los huesos. Owen chilló al tropezar y caer en un denso montón de maleza. Le entró el pánico al enredarse en las densas enredaderas, y oyó a Claire reírse a carcajadas. Entonces, unas fuertes garras se le clavaron en el abdomen de una forma que le recordó a las máquinas de garras que nunca dejaban ganar a nadie. Elise lo levantó con suavidad y canturreó con preocupación. Owen seguía intentando controlar su ritmo cardíaco y no pudo evitar gruñir. ¿Intentas matarme? Elise le enseñó los dientes, pero Owen no vio ira en sus cálidos ojos carmesí. Chocó ligeramente los dientes mientras le balbuceaba con amabilidad. Owen dejó escapar un profundo suspiro al quedar flácido entre las garras. Se llevó la mano al pecho antes de que Elise lo colocara sobre su enorme palma. Owen miró a su alrededor cuando la Indominus le acercó la mano al pecho, y pudo oír el potente latido de su corazón. Miró a Claire cuando ella rió entre dientes. Pareces un muñeco Ken. Owen se sentía como una muñeca. Solo esperaba que Elise fuera más delicada que su sobrina. A ella le gustaba balancear a sus muñecas por el pelo o las piernas. Sin embargo, Elise simplemente mantenía la palma de la mano plana mientras usaba la otra para casi crear una barrera para que él no se cayera hacia adelante. Owen se levantó, apoyó los brazos en la parte superior de la mano de ella y dijo, «Qué bonita vista desde aquí arriba. Podría acostumbrarme a que me cargaras». Elise le cantó suavemente y Owen miró su radio cuando lo oyó y dijo, «Voy a publicar eso en nuestro sitio web, solo para que lo sepas. Haces comentarios en los momentos más extraños, Lori». Owen pudo oír al experto en tecnología encogerse de hombros antes de replicar. «Soy el que ve lo que ven las cámaras todo el día». O ver al Triceratops pelear por el dominio, al guardabosques pisar un montón de excrementos de dinosaurio, o ver a Elise asustarte muchísimo. Elise es divertidísima, y la gente casi se muere al verla estornudar encima de ese reportero. Owen puso los ojos en blanco, pero miró al suelo lejano cuando escuchó al Dr. Harry preguntar. ¿Estás listo para empezar, chico? El viejo veterinario sostenía una pequeña caja de madera en la mano, y Elise se giró de repente mientras la guiaba de regreso a su nido. Owen agradeció que lo protegiera del golpe de las ramas y lo bajó con cuidado cuando ella entró en el claro. Owen quedó impresionado por cómo la cueva de barro aún resistía la lluvia. Ni siquiera parecía mojada. Owen frunció el ceño, pero se giró cuando Harry pasó por encima de un arbusto grande. Su rodilla crujió levemente, pero el veterinario refunfuñó. ¿Sabes, chaval? Puedes cargar al viejo. Owen todavía tiene buenas rodillas. Voy por mi segundo par. Owen se echó a reír a carcajadas, e incluso Elise pareció resoplar levemente mientras el veterinario se dirigía cojeando a la cueva. Hizo una pausa antes de ponerse un poco sombrío al arrodillarse lentamente. Elise se acomodó mientras observaba a Harry conocer a la pequeña por primera vez. Elise había hablado mucho de Harry la noche anterior. Quería que la pequeña lo supiera todo, ya que el viejo veterinario sería quien la trasladaría. Harry pasó suavemente sus dedos ásperos por el delgado omóplato antes de negar con la cabeza. Miró a un lado y le dijo en voz baja a Owen. Claire dijo que un veterinario de Ingen se encargó de estos dos. Owen no pudo evitar decir secamente. Bueno, no hizo un buen trabajo, ¿verdad? Harry negó con la cabeza antes de decir. Conseguí algunos registros de Elise. Esta niña era mucho más pequeña de lo que debería haber sido. El veterinario los descuidó, pero no sé si se pudo hacer algo. Harry tomó la mano de Owen antes de rozar suavemente los huesos marrones. Owen arqueó una ceja, pero Harry preguntó. ¿Lo sientes? No se sienten tan fuertes, ¿verdad? A Owen le bastó mirar los huesos para saber que eran frágiles, y asintió. Harry suspiró mientras destapaba su caja y dijo. Mira a tu hijita, Owen.
No creo que esta niña naciera con un esqueleto que pudiera soportar ese peso. Seguro que habríamos tenido la medicina para mantenerla con vida, pero nunca habría pasado de cierto peso. Harry hizo una pausa mientras miraba el esqueleto antes de agregar con tristeza. Y creo que este era el límite de peso. Owen observó fijamente el pequeño esqueleto antes de apoyarse en la nariz de Elise. Ella le lanzó un resoplido y él sonrió. Observaron a Harry colocar cuidadosamente una suave manta rosa sobre el esqueleto antes de retirar el techo de la cueva. La tierra cayó sobre la manta, pero los huesos permanecieron intactos al retirarla. Al principio, Harry intentó sacar el esqueleto, pero descubrió que los huesos estaban clavados en el suelo. Tras pensarlo un rato, el veterinario decidió usar una pala para excavar alrededor del pequeño Indominus. Funcionó mejor de lo esperado, y Elise parecía satisfecha con el trabajo. Le permitieron a Owen llevar la sencilla caja de madera mientras Elise cargaba a Harry. Al veterinario le pareció gracioso. Encontraron a Claire hablando por teléfono, pero colgó al verlos. Owen conocía esa mirada irritada y dudó antes de preguntar. ¿Pasa algo? Un triceratops suelto. Se le estropeó el rastreador y Lauka no la encuentra. Últimamente hemos tenido problemas con sus peleas. La antigua Alfa ha estado luchando contra un rival últimamente, y aparentemente acaba de perder. Se escapó. Los ojos azules de Claire se posaron en la caja y preguntó. ¿Estamos listos para irnos? ¿Tenemos a todos? Owen asintió mientras acercaba la preciosa carga a su pecho. No era momento de comer mantequilla. Elise olía a presas cerca y le picaban las garras por cazar algo. Maldita sea, era independiente. Le encantaba cazar, sorprender y luego perseguir. Sin embargo, seguía explorando la entrada de su nuevo potrero. Quería asegurarse de que todo estuviera a su gusto. Esta vez, las puertas se alzaban sobre ella. No podía tocar la cima con la nariz como en su otro potrero. También había muchos árboles altos, y la sombra era un cambio maravilloso y bienvenido. Podía caminar sin que las ramas le rozaran constantemente el costado. Elise giró la cabeza cuando Owen le dio unas palmaditas suaves en la pierna. Se rió entre dientes antes de sugerir. ¿Qué tal si vas a explorar tu nuevo hogar? Mantendré a tu hermana a salvo conmigo hasta que decidas dónde quieres que esté tu nido. A Elise le gustó la idea. Confiaba en el alfa de la manada para proteger a Pequeña. Había visto lo cuidadosos que habían sido con su caja. Casi le resultaba molesto caminar detrás del vehículo que avanzaba lentamente. Parecía que se detenía con cada bache, y los dos miraban a Elise con pánico antes de echar un vistazo al interior de la caja. Incluso Elise sabía que Pequeño no era tan frágil. En cualquier caso, Elise sopló levemente sobre la caja de madera antes de hacer lo mismo con Owen. Resopló cuando él le sopló en la nariz y se marchó con un suave canturreo. Owen dejó la caja con cuidado en el suelo, la presionó contra la pared y levantó la vista al ver los zapatos blancos de Claire. Ella tenía las manos entrelazadas y la mirada fija en los árboles tranquilos antes de que él preguntara. Entonces, ¿seguirás intentando convencerla de que te dé su permiso? Claire lo miró con una sonrisa orgullosa y respondió. Ya le conseguí su permiso. Le dije que podía darles pequeños sustos a los invitados cuando se acercaran lo suficiente al cristal. ¿Es por eso que me asustó? Owen parpadeó cuando Claire solo soltó una risita. Se cruzó de brazos cuando ella pulsó un botón en su reloj plateado de comunicaciones y preguntó. ¿Vivian, la UCA ya ha contenido al Triceratops? Hubo una breve pausa antes de que Vivian respondiera. No, todavía no la han encontrado. Corrió hacia el recinto 11, pero siguen yendo hacia allá. La UCA está bastante segura de que girará en algún lugar de la valla. Claire apretó los labios antes de dirigir la mirada hacia la silenciosa jungla. Owen siguió su mirada, pero la empujó suavemente con una sonrisa pícara mientras decía con timidez. Bueno, los niños se han ido. Tenemos unos 20 minutos para nosotros. La media sonrisa se dibujó en los labios de Claire, y Owen movió las cejas con picardía. Se echó a reír cuando Claire dijo. Creo que podemos ir a tomar algo. Lowery nos avisará cuando vuelva Elise. Owen bajó la mirada cuando su radio crepitó, y Lowery exclamó indignado. ¿Por qué soy su niñera? Ni siquiera la conozco. Owen resopló cuando la puerta del potrero se cerró y replicó. Porque lo digo yo, y puedes venir a conocerla cuando quieras.
reconocerá tu voz. Claire sonrió cuando Lowery hizo una pausa antes de decir. No, estoy bien donde estoy, eso es exactamente lo que pensé. ¿Por qué siempre tienes que tener la última palabra, Owen? ¿Por qué? Owen solo sonrió radiante cuando Lowery suspiró exasperado antes de quedarse callado. Chocó con Claire juguetonamente y dijo, ¿sabes? Creo que tengo una buena idea con las aves rapaces. Podemos hacer que también formen parte del parque. Claire dejó escapar un suspiro de alivio y dijo, oh, bien, necesitaba contarle algo a la junta sobre ellos. ¿En qué estaban pensando? Carreras de raptors. Elise canturreaba alegremente mientras paseaba junto a la alta cerca. Había salido de la densa y alta jungla y estaba extasiada al ver una amplia llanura para ella sola. Había un pequeño estanque con agua clara y fresca para beber, y Elise había visto pequeños animales grises que saltaban en las colchonetas flotantes. Había decidido permanecer cerca de la cerca antes de adentrarse en el centro de su territorio. No quería perderse. Elise se detenía de vez en cuando a mirar a través de la cerca, y se preguntaba si habría otro dinosaurio viviendo allí. Estuvo tentada de intentar derribar la cerca, pero había visto a una pequeña criatura que nunca había visto intentar colarse entre los cables de aspecto inofensivo. Prácticamente explotó antes de salir despedido. Elise no quería que eso le pasara, así que no tocó los cables. Llegó a la base de una colina y decidió volver a mirar a través de la valla. No vio a nadie más y observó con curiosidad las luces parpadeantes en lo alto de la valla metálica. Supuso que eso significaba que los cables seguirían explotando si alguien fuera lo suficientemente tonto como para tocarlos. Un crujido sobresaltó a Elise, quien dirigió su mirada hacia un pájaro posado con inocencia casi indefenso en una pequeña percha metálica del poste de acero. Elise le enseñó los dientes antes de emitir un gruñido firme que solía ahuyentar a los demás pájaros. Elise supo que no era un pájaro cuando no se inmutó. Ella entrecerró sus ojos carmesí cuando volvió a crujir, pero inclinó la cabeza cuando la voz familiar dijo secamente. Sí, eso no hará que el pájaro vuele, ¿de acuerdo? Elise conocía esa voz. Era el tipo que siempre hablaba en la cajita que Owen llevaba consigo. Quería llamarla América. Elise se removió y Lowery se aclaró la garganta antes de pronunciar las palabras como si le hablara a un niño. No temas. Soy un amigo. Amigo. Owen me pidió que te vigilara, así que no hagas nada bajo mi supervisión. ¿Entendido? Elise dejó escapar un suspiro fuerte. No obedecería a un pájaro parlante. Owen debería haber elegido un mejor cuidador. Hizo ademán de alejarse, y de repente Lowery bramó. Teme mi voz. Estoy en todas partes. No puedes hacer nada aquí sin que yo lo sepa. Elise miró con sequedad al arrogante pájaro antes de hundir sus garras en la tierra dura. Hizo un montón con la tierra seca y grumosa, y Lowery preguntó. ¿Qué haces? Hizo un ruido de confusión cuando Elise de repente dejó caer saliva sobre la tierra mientras la convertía en barro. No necesitaría mucha, y Lowery preguntó. ¿Estás haciendo un pastel de barro, Elise? La Indominus recogió el barro húmedo en su gran palma antes de acercarse al pájaro chirriante. No estaba segura de qué pasaría si lo tocaba, así que simplemente le arrojó el barro a la criatura. Se quedó en silencio unos segundos antes de que Lowery gimiera. Elise. Vamos. No es justo. Elise canturreó con orgullo mientras se alejaba. Solo movió la cola cuando Lowery gritó. Vuelve aquí, señorita. Más te vale que vengas a limpiar esa cámara. No me obligues a buscar a Owen. Yo lo haré. Elise. Elise. Una ligera sensación llenó el estómago de Elise al oír risas por encima de la severa reprimenda del Lowery. Ella forzó la suya, contuvo la risa, y sus labios se curvaron en una sonrisa feroz mientras seguía subiendo la colina. Se detuvo en la cima mientras examinaba todo lo que ahora era suyo. Memorizó todos los detalles para poder contárselo a la pequeña esta noche. Podía ver el estanque centelleante a lo lejos y la espesa hilera de árboles donde probablemente haría su nido. Elise se preguntó dónde la verían. Una ligera brisa acarició suavemente sus escamas. Cuánto extrañó el viento cuando lo encontró por primera vez después de escapar del prado. Nunca entraba viento en su jaula, pero ahora podía sentirlo, y la pequeña también. Una sensación de felicidad hizo que su pecho se hinchara. Lo logró.
Se había alejado de los altos muros. Había encontrado una manada que la cuidaría, e incluso había traído a la pequeña con ella. Ahora tenían un hogar. Un hogar seguro con alfas cariñosos y amigos gentiles. Elise no pudo evitar que el rugido fuerte y alegre se derramara por sus anchas mandíbulas. Era un sonido largo y estridente que siempre hacía correr despavoridos a los animales. Estaba orgullosa de su rugido. Solo Blue y Owen se habían mantenido firmes ante su grito de la presencia de la muerte. Soltó un bufido de satisfacción al ver una bandada de pájaros huyendo de sus perchas. Ahora podía perseguirlos. Elise intentó continuar su patrulla, pero se detuvo a medio paso cuando un rugido furioso resonó desde el otro lado de la alta valla. Nunca había oído un rugido tan feroz como el suyo. Elise volvió la mirada hacia la valla y reflexionó antes de lanzar un rugido fuerte. No era antagónico ni amenazante. Simplemente significaba: estoy aquí. Ladeó la cabeza y esperó unos segundos. Se emocionó cuando el rugido de respuesta se volvió menos furioso. Seguía siendo severo y autoritario, pero ahora tenía un toque de curiosidad. Elise no la estaba desafiando ni estaba invadiendo. El rugido le exigió que revelara su ubicación, y Elise volvió a rugir. Estoy aquí. Elise recorrió con la mirada atenta la espesa hilera de árboles al otro lado de la valla. Bajó lentamente la colina para observar más de cerca, y se detuvo al oír el rugido del otro mucho más cerca. Sonaba tan fuerte y autoritario. Se preguntó quién sería. A través de la valla, Elise vio cómo los árboles se estremecían repentinamente al ser empujados a un lado, y los pájaros graznaban despavoridos al alzar el vuelo. Unos pasos pesados hacían temblar la tierra, y unos brillantes ojos dorados ardían peligrosamente tras las hojas esmeralda que los camuflaban. Sin embargo, no se escondía, y se apartó con seguridad de la espesa jungla al avistar al Indominus blanco. Elise se quedó paralizada al ver lo enorme que era este dinosaurio. Nunca se había sentido maravillada por otro, pero había una gracia ancestral que exigía su atención. Afiladas dagas de marfil se alineaban en una poderosa mandíbula, y cicatrices blancas e irregulares recorrían un cuello grueso y musculoso. Un pecho enorme se hinchaba de forma impresionante con cada respiración rugiente, y grandes patas con garras dejaban huellas claras a cada paso. Elise en realidad se sentía pequeña. Ella era apenas una fracción más baja que esta criatura, pero era una diferencia lo suficientemente grande para Elise. Un resoplido severo y sospechoso surgió de sus grandes fosas nasales, y Elise emitió un suave y curioso canturreo. Quería conocer a esta criatura. Quería estar cerca de otra de su tamaño. Aunque hubiera una valla entre ellas, Elise quería saber más. Unos ojos dorados la observaron durante unos segundos, deteniéndose en los afilados dientes y las grandes garras, antes de emitir un gruñido bajo. Elise comprendió ese rugido. Esta quería saber por qué estaba allí. Elise se preguntó si compartía sangre similar a la de este dinosaurio, si podría entenderla. Eso explicaría por qué Elise era tan grande y no del mismo tamaño que las aves rapaces. Elise emitió un murmullo sordo que sonaba como el de esta criatura. Sus ojos dorados brillaron de confusión al oír su propia lengua, pero Elise aseguró que no representaba una amenaza. No quería enfadar a esta criatura. Elise no pudo evitar cambiar de pie con entusiasmo, manteniendo la cabeza a un nivel inferior al de la otra. Había algo en ella que le decía que no cuestionara su dominio, y Elise se detuvo de repente. Este tenía que ser Rexy. Ella era la alfa principal de este lugar. Su poder y la autoridad pura que emanaba de sus escamas de bosque eran incuestionables. Rexy parecía vieja, pero Elise se preguntaba si realmente podría vencerla en una pelea. Las cicatrices blancas delataban batallas difíciles, pero Rexy claramente había sido la vencedora. Elise no creía que Rexy fuera de los que se echaban atrás en una pelea. Era cuestión de vida o muerte para esta criatura. La Indominus blanca no pudo contener un canturreo emocionado y brincó de un lado a otro casi como una niña. No había brincado desde que jugaba con la pequeña hacía tanto tiempo. Rexy la observó con curiosidad, y el peligroso fuego se atenuó hasta convertirse en una llama ligeramente divertida y cautelosa. Elise se acercó a la cerca y sintió que su pecho vibraba con un gruñido curioso y amistoso.
Esperó con impaciencia a que Rexy se moviera ligeramente, con su grácil cola dando suaves latigazos tras ella, antes de que se produjera el profundo estruendo. Elise quería saber si había más criaturas grandes como ellas, pero ambos dinosaurios se estremecieron al oír un crujido agudo. Elise oyó a Lowery maldecir brevemente y su mirada se posó en otro pájaro estúpido. Intentó morderlo, pero se detuvo cuando Lowery dijo rápidamente: Elise, necesito que salgas de ahí. Tienes que volver a donde Owen te dejó, ¿de acuerdo? Ahora mismo. Elise ladeó la cabeza. No estaba enojado, sino preocupado. Rexy gruñó peligrosamente mientras miraba con enojo la grosera interrupción. Elise no quería irse y se acercó un poco más a Rexy. Lowery casi parecía desesperado cuando añadió: por favor, Elise. Sé que eres dura, pero no quiero que te pelees. Vete ya. Elise estaba confundida. Rexy no estaba enojada con ella, y ninguna de las dos estaba de humor para morder los cables para llegar a la otra. Sin embargo, Elise no creía que Lowery le diría que se fuera sin una buena razón, y dio un salto cuando Rexy lanzó un rugido atronador. Elise giró la cabeza al oír la desafiante y rugiente respuesta, y se quedó paralizada ante la furiosa criatura. Esta era grande. No era tan alta como Elise, pero sus músculos eran imponentes. Parecía mucho más peligrosa que las criaturas de caparazón duro que Elise había conocido en la oscuridad del bosque. Los dos cuernos grandes y afilados se agitaron amenazadoramente al sacudir la cabeza crestada. Elise no sabía qué pensar de la sangre que tenía la cresta de un color amenazador, y no le gustaba lo enfadada que estaba la criatura. Elise no sabía qué había hecho mal, pero no le gustaba cómo el herbívoro pateaba el suelo antes de cargar. Bajó la cabeza para lancear a Elise, y el Indominus solo emitió un rugido feroz y estridente. Owen sonrió al escuchar a Claire hablar con entusiasmo sobre cómo organizarían la carrera de rapaces. Le encantaba la energía que la rodeaba, y sus ojos azules brillaban. De hecho, Claire había disfrutado de la carrera de cerdos un poco más que sus sobrinos, y quería hacer algo similar. Claire incluso había bebido un poco de tequila, y Owen estaba orgulloso de ella por eso. Creo que deberíamos añadir algunos obstáculos al recorrido de la carrera. Quizá deberíamos modificarlo para mantener a los rapaces alerta. Owen asintió en señal de acuerdo y abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por la voz de Vivian que interrumpió el reloj de Claire. Claire. Tenemos una brecha en el recinto 11. El Triceratops atravesó la valla. Owen palideció, pero Claire permaneció tranquila y respondió de inmediato. Quiero que la acueste allí ahora mismo, y dile a Lowery que traiga a Elise de regreso a la entrada. La voz de Vivian se cortó momentáneamente mientras otras voces de pánico la ahogaban antes de decir: Elise está acorralada. Está luchando contra el Triceratops, y Paddock Ninjaset está intentando atravesar la cerca eléctrica. Owen vio su propio miedo reflejado en los ojos de Claire, y ambos se pusieron de pie cuando Vivian dijo: es la vieja Triceratops alfa. Está intentando estrellar a Elise contra la cerca eléctrica. Owen salió disparado al oír el furioso rugido de Elise a través de las cámaras de control. No tenía ni idea de si podría hacer algo, pero de una cosa estaba seguro. Owen ciertamente no se quedaría parado como un idiota si Elise muriera. Capítulo 14. El rugido de Elise solo detuvo temporalmente al Triceratops. El enorme dinosaurio se tambaleó ligeramente, pero lanzó un bramido desafiante antes de cargar aún más rápido. Elise no sabía qué hacer y se lanzó con las fauces abiertas para intentar hundir los dientes en la carne escamosa. No se había dado cuenta de que eso era lo que el Triceratops quería, y Elise lanzó un grito furioso cuando el cuerno afilado le hizo un corte profundo en la pierna al rozarla. No le gustó ver cómo sus escamas blancas se volvían carmesí, y se tambaleó hacia un lado cuando su oponente le dio un fuerte cabezazo. De repente, Rexy lanzó un rugido ensordecedor que distrajo al Triceratops, y Elise aprovechó la oportunidad para golpear con la cabeza el costado musculoso. Había funcionado con el de caparazón duro. Pero esta vez no funcionó. El Triceratops solo retrocedió rápidamente antes de lanzar otro peligroso golpe con sus fuertes cuernos. Elise rugió furiosa al perder el equilibrio al ser golpeada por los cuernos, y se quedó sin aire al caer de costado. Rápidamente, Elise se puso a cuatro patas y gruñó furiosa mientras sus escamas temblaban antes de adquirir un insidioso color carmesí.
Elise emitió otro rugido fuerte y estridente, y el Triceratops sacudió la cabeza para despejarse los oídos. Esto no le impidió volver a la carga. Sabía que Elise no tenía experiencia luchando contra adultos grandes como ella, pero aprendía rápido. Se aseguró de tener cuidado con las grandes lanzas y se inclinó de forma que su vientre blando evitara daños. Mordió la cresta con todas sus fuerzas mientras arañaba la cara del Triceratops. Su oponente lanzó un grito de dolor antes de retroceder repentinamente. Elise no se lo esperaba y se deslizó hacia adelante antes de que el duro cráneo chocara con el suyo. Elise vio un destello blanco cuando su cabeza se echó hacia atrás y se tambaleó de lado. El pánico comenzó a apoderarse de su estómago al no poder impulsar sus patas traseras con las delanteras. Un gemido de miedo escapó de su garganta, y Elise dio un grito de sorpresa cuando un cuerno se le metió de repente bajo el brazo, mientras el otro quedó atrapado a su costado mientras el Triceratops la encajaba entre sus cuernos. A Elise no le gustaba la nariz afilada que se le clavaba en el vientre, y le costó mantener el equilibrio cuando el Triceratops empezó a avanzar. Ignoraba al furioso Rexy, y Elise empezó a entrar en pánico al mirar atrás y ver los cables zumbando acercándose. Lowery se arrancaba el pelo mientras observaba impotente cómo Elise luchaba desesperadamente contra el enorme alza. La cerca eléctrica no la mataría si la tocaba un instante, pero ser empujada contra ella sería fatal. Rexy paseaba furiosa por la valla mientras emitía rugidos atronadores que saturaban el audio de las cámaras. La vieja tiranosaurio ya tenía quemaduras en la boca por morder los cables. Sabía cómo atravesar la valla, pero no podía morderlos. Discover More Comic Book Subscriptions Anime Merchandise Fanfiction Merchandise Lowery dio un salto cuando Vivian gritó de repente. ¡Aku! Muévanse ahora mismo. El alfa está atacando al recurso del potrero 11. Marcador de milla 3. Lleguen antes de que el recurso 9 atraviese la valla. Todos miraban fijamente la pantalla de la esquina inferior cuando el comandante exclamó desesperado. El nuevo alfa derribó al vehículo 2. Se cayó. El vehículo principal no funciona correctamente. No entiendo esto, lo inspeccionamos esta mañana. La UCA está en marcha. Lowery se humedeció los labios con nerviosismo cuando Elise lanzó un grito de terror al acercarse sigilosamente a la valla. Un destello plateado en la pantalla le llamó la atención, y vio a Owen corriendo junto a la valla en su bicicleta. Owen no llegaría a tiempo para hacer nada, y Lowery dio un respingo cuando Claire gruñó por el micrófono. Que alguien haga algo. Lowery, ayuda a Rexy a encargarse de esto. Vivian palideció al ver que ambos intercambiaban una mirada. Lowery sabía que Claire estaba loca, pero también era la loca jefa. Tampoco quería ver morir a Elise. Lowery se sumergió de inmediato en su computadora mientras las pantallas subían y bajaban mientras él pasaba rápidamente por la seguridad. ¿Por qué hubo tantos protocolos que tuvo que seguir antes de cerrar una sección de la cerca? Lowery sintió el sudor acumulándose en su frente antes de soltar un suspiro de alivio casi desquiciado al presionar el botón de apagado. Oyó a Claire gritándole a Vivian, pero volvió su atención a la pantalla al oír el primer cable chasquear con fuerza. Owen apretó los dientes cuando sus neumáticos impactaron con fuerza en la tierra y oyó el rugido furioso resonando en la colina. No se había dado cuenta de lo lejos que Elise había llegado en tan poco tiempo. No se había dado cuenta de que era el Paddock 11. Habría ido con Elise de haberlo sabido. Owen sabía que el Triceratops podía ser agresivo, pero no había ninguna necesidad. Le costó mucho atravesar la valla. Era imposible que el animal la hubiera atravesado sin una buena razón. No era la primera vez que la manada de Triceratops luchaba por el dominio, y Owen nunca había oído hablar de uno de ellos en una estampida en solitario. Discover More Jurassic Park Jurassic World Box. La radio en su cadera crepitó, y Owen solo aminoró la marcha al oír a Claire gritar. Owen se llevó la radio al oído mientras gritaba. ¿Qué? Odiaba la recepción ahí afuera, y Owen no tenía idea de por qué Jurassic World no la mejoraba, pero Claire de repente gritó. No vayas allí. Rexy se encargará de eso. Rexy no puede atravesar esa valla, Owen gritó y se detuvo de golpe al oír un fuerte latigazo de un cable. Observó con los ojos muy abiertos cómo, uno a uno, los cables se estremecían antes de retroceder con ecos y rebotes.
La valla se aflojó lentamente, y Owen casi se sale del susto cuando el trueno ensordecedor rugió furioso. Elise gritó de dolor cuando el Triceratops la aplastó contra el robusto poste, pero no entendía por qué no había explotado. Podía sentir los cables calientes presionando su espalda. Tal vez sabían que no quería tocarlos y decidieron no hacerla explotar. El Triceratops no prestó atención a los cables que se rompían, pero retrocedió cuando Rexy lanzó un rugido furioso. Elise aprovechó la oportunidad y golpeó con el pie la cara del Triceratops antes de empujar con fuerza. Su brazo sintió una punzada dolorosa cuando el cuerno se deslizó, y Elise aterrizó con más fuerza de la que pretendía. Había demasiadas cosas sucediendo. La cabeza le daba vueltas y no podía orientarse. Sus ojos carmesí se desviaron hacia un lado cuando oyó a Rexy lanzar un rugido furioso, y la tierra se estremeció bajo un paso poderoso. Los Triceratops rugieron desafiantes antes de abalanzarse el uno contra el otro. Rexy tenía experiencia. Sabía cómo luchar contra Triceratops. Había luchado lo suficiente como para saber cómo vencer a uno con un truco sencillo. El viejo tiranosaurio chasqueó las mandíbulas sobre el cuerno de marfil antes de empezar a sacudir la cabeza. Sabía que si los cuernos se rompían, el animal desaparecería o quedaría indefenso. De cualquier manera, ella sería la vencedora. El Triceratops levantó la cabeza de repente, y Rexy soltó el cuerno antes de estrellar su duro cráneo contra el hombro musculoso y robusto. Recordó haber lisiado a un Triceratops más pequeño haciendo lo mismo. El Triceratops no quedó lisiado esta vez, pero sí bramó de dolor. Rexy sabía que la clave estaba en ser implacable, y aprovechó la oportunidad para arremeter contra el asustado animal una vez más. Sus afilados dientes se hundieron en el cuerno antes de que Rexy girara bruscamente la cabeza. Oyó el satisfactorio crujido antes de retroceder mientras escupía el cuerno. El Triceratops chilló de dolor mientras la sangre brotaba de los restos de su lanza, rota en un pequeño chorro carmesí. Continuó retrocediendo mientras negaba con la cabeza, y Rexy lanzó un último rugido de advertencia. El Triceratops, una vez más, aprovechó la oportunidad para escapar de una pelea perdida. Mantuvo la cabeza en un ángulo extraño mientras seguía sangrando. Regresaría por donde vino y encontraría seguridad en la manada. Discover more writing workshops online. Autor interviews. Autor website services. Rexy resopló satisfecha al ver correr al dinosaurio, y giró su enorme cabeza cuando el blanco dejó escapar un suspiro tembloroso. El olor a trauma y sangre era intenso, pero Rexy sabía qué hacer. Owen se detuvo de golpe antes de caer de bruces al ver al enorme tiranosaurio. Había dejado la bicicleta al pie de la colina por miedo a que hiciera demasiado ruido. Ella no lo había visto, y se enterró lentamente entre la espesura mientras observaba al Triceratops regresar en estampida por donde había venido. Volvió la mirada hacia su bebé caído, y le dolió el corazón al ver su pierna sangrando. No brotaba sangre, pero necesitaría puntos lo antes posible. Rexy volvió repentinamente su atención a Elise, y Owen contuvo la respiración. No le gustaba lo cerca que estaban esas poderosas mandíbulas del cuello blanco, y pensó en llamar la atención de Rexy. No conocía a esta dinosaurio, y no sabía si era una asesina oportunista. Tal vez quería expandir su territorio. Owen casi saltó cuando una voz suave en su radio preguntó: «Owen. Owen, ¿estás ahí?» Rexy no había oído nada y el viento soplaba hacia él. Owen observó cómo sus peligrosas mandíbulas se dirigían hacia la cabeza de Elise y preguntó en voz baja: «¿Quién es?» Owen no reconoció la voz, pero respondió: «Tim Murray. Soy el cuidador de Rexy. Escucha, te veo ahí mismo, no intentes llamar su atención. No va a hacerle daño a tu chica, ¿de acuerdo?» «¿Cómo lo sabes?» Owen creyó oír a Tim sonreír mientras decía: «Ya lo habría hecho, y Elise tiene suficiente tiranosaurio en ella. Son animales sociales. Las familias cazan juntas». Owen hizo una mueca cuando Elise se estremeció un poco antes de decir: «Pero Elise no es familia». Rexy abrió de repente las fauces y una gran lengua rosada recorrió suavemente la frente de Elise. Owen parpadeó al ver a la vieja dinosaurio pasar la lengua por la cara de Elise con dulzura, y Tim dijo con orgullo: «No es la primera vez que Rexy adopta. Elise ya es la cuarta». Owen tuvo que admitir que era extraño ver a una criatura tan aterradora ser tan gentil y tranquilizadora. Elise apoyó la cabeza en el suelo mientras cerraba los ojos.
Todavía temblaba y respiraba con demasiada dificultad para el gusto de Owen. Rexy seguía pasando la lengua por las escamas blancas, y Owen preguntó: ¿Cuarto? Creía que era el único tiranosaurio aquí. Rexy se acercó un poco más mientras recorría la cabeza de Elise antes de tocarle suavemente un brazo herido. Elise no se movió, y el viejo dinosaurio le acarició el brazo con suavidad. Owen recordó a una madre besando la herida de su hijo para que se curara. Tim pareció encogerse de hombros antes de responder. Bueno, mi abuelo tenía 2 tiranosaurios cuando fundó el parque. Tenía a Rexy, a un macho más joven al que llamamos JR. Rexy ya era adulto cuando JR nació, y ella lo acogió. No era muy listo. Terminó ahogándose en nuestro lago. No sé cómo, saben nadar, pero JR, al parecer, se hundió. Rexy le dio un suave codazo a Elise en la mandíbula, y el dinosaurio blanco emitió un leve sonido. Owen solo podía observar, pero preguntó: ¿y los otros 2? Oh. Somos Claire y yo. ¿Claire? Owen se estremeció al oír su propio tono fuerte y se pegó más al suelo. Tenía miedo incluso de asomarse entre la espesa hierba. Oyó a Rexy dejar de acicalarse, y juró que esa mirada ardiente incendiaría su escondite. Finalmente, ella resopló satisfecha antes de seguir con Elise. Tim soltó una risita silenciosa por la radio y dijo: Claire conoce a Rexy casi tanto como yo. Sabes que la visita todas las noches, ¿verdad? Owen solo negó con la cabeza mientras se asomaba valientemente entre la espesa hierba. Rexy se había acercado a la pata herida y la inspeccionaba con delicadeza. Owen dio un respingo cuando Rexy mordisqueó bruscamente las caderas de Elise. La dinosaurio blanca levantó la cabeza de golpe al apartarse de los dientes, y Tim añadió en voz baja: pero es una madre fuerte. Una madre muy buena, pero le gustan los niños fuertes. La buena noticia es que Rexy cree que Elise está en condiciones de caminar. Discover more fanfiction books character development workshops online greeting community. Owen oyó a Rexy gruñir severamente antes de mordisquear con firmeza las caderas de Elise. Elise no parecía contenta. Hubiera preferido descansar hasta que llegara la ayuda, pero otro gruñido de Rexy la obligó a levantarse. Elise se tambaleó ligeramente y dudó en apoyar el peso sobre la pierna. Observó con cautela cómo Rexy inspeccionaba la herida, pero se relajó cuando la lengua rosada empezó a limpiarla. Owen no pudo evitar preguntar: ¿por qué la mordió? Rexy levantó la cabeza de repente al oír el rugido furioso del Triceratops, que resonó por toda la llanura. Elise no pudo evitar un escalofrío y hundió la cabeza bajo los bracitos de Rexy, intentando hundirse en el enorme cofre. Owen juró haber visto la diversión brillar en esos ojos dorados, pero la anciana madre le rascó suavemente el cuello escamoso. Rexy mantuvo la mirada atenta hacia donde se oía el Triceratops mientras Tim respondía: bueno, recuerdo que un hombre inteligente dijo una vez que no podíamos simplemente quitarles 65 millones de años de instinto. ¿Qué crees que les pasó a las crías que no se levantaban? Supongo que murieron. Más o menos. Rexy no quiere que Elise muera, así que tiene que levantarse. Owen asintió y se relajó al ver a Elise acurrucada debajo de Rexy. Nunca se había imaginado a Rexy como una madre hasta ahora, y se alegró de no tener que preocuparse de que no se llevaran bien. Owen miró su radio cuando Tim sugirió: digo que los dejemos tranquilos hasta la hora de comer. Le pondré unos sedantes suaves a la comida de Rexy y luego podremos ver a Elise. ¿Luz? Tim resopló suavemente antes de decir: mamá es una anciana que se acuesta a las 9 todas las noches. No se resiste a dormir. Vamos, parece que la UCA está a punto de que les destrocen el trasero, y también el entrenador de Triceratops. Owen asintió en silencio y se empujó hacia atrás sin hacer ruido mientras Rexy seguía consolando a su nueva hija. Elise saboreó el reconfortante y profundo rumor que le hacía vibrar los huesos. Aliviaba el dolor de su pierna y sentía menos miedo. La presencia protectora era algo que nunca antes había sentido. Sabía que Owen era protector, pero Owen era pequeño. Owen podía sentirse abrumado sin la manada. Rexy no era pequeña. Tenía poder y podía ahuyentar a cualquiera con quien luchara. Rexy podía luchar sola. No necesitaba depender de una manada. Elise se sintió algo triste cuando Rexy se apartó y vio al carnívoro retroceder por encima de los cables destrozados. Elise no sabía qué hacer.
Quería quedarse con Rexy hasta que Owen apareciera, pero no se atrevía a cruzar esa línea. Rexy se detuvo y miró a Elise antes de soltar un bufido severo. Elise canturreó alegremente. Comprendió la orden a seguir. Elise echó un último vistazo a su prado. Estaba segura de que Claire quería separarlas por alguna razón, pero Elise no quería volver a encontrarse con el Triceratops. Hizo una mueca de dolor en la pierna, pero Rexy solo aminoró un poco el paso. Si Elise no podía seguirle el ritmo, se quedaría atrás, y Elise no quería quedarse atrás. Rexy era un consuelo, y algo que Elise nunca supo que había estado extrañando. Una madre. Elise era vagamente consciente de que debería haber tenido a alguien allí para cuidar de ella y de pequeña, pero el puesto le había recaído cuando nadie lo había aceptado. Ella era más grande y fuerte, así que era la cuidadora. Pero Rexy era más grande y sabía cómo funcionaba el mundo. Elise recordaría ir tras los cuernos si alguna vez volvía a luchar contra uno de esos dinosaurios. Elise se preguntó con qué otros dinosaurios habría luchado Rexy. ¿Rexy había peleado con humanos antes? Elise aceleró el paso mientras cojeaba tras el tiranosaurio mayor. Rexy la miró con una mirada dorada, pero parecía complacido con su entusiasmo por seguirle el paso. A Rexy no le gustaba tanto la falta de experiencia de Elise con animales de su tamaño. Caminar por la espesa jungla le resultaba irritante. Elise quería quedarse atrás por miedo a pisar a Rexy sin querer, pero Rexy sabía instintivamente que la nariz blanca debería haber estado justo detrás de ella. Rexy no era la criatura más paciente, pero estaba dispuesta a trabajar con una cría entusiasta. El tiranosaurio era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que Elise no era exactamente como ella, pero había abundancia de comida con la presencia de humanos. Si los humanos se quedaban, habría comida de sobra. Las siestas de la tarde formaban parte de su rutina. Comidas constantes, patrullaje atento y luego comer cabras. Era hora de tener en cuenta una cría. Pero no había machos para eso. Rexy se había conformado con guiar con firmeza al alto macho humano que le indicaba dónde estaban las cabras. Su vista nunca había sido tan buena. Era rápido e inteligente. Eso le gustaba a Rexy. Lo mantenía alerta cuando él creía que no se daba cuenta de su presencia en el potrero. A veces lo perseguía. Él necesitaba aprender a ser ágil, ya que no era lo suficientemente grande para pelear. Ella nunca lo mordería, pero él no lo sabía. A Rexy también le gustaba la humana pelirroja que siempre aparecía cada noche unas horas antes de dormir. Rexy aún no entendía bien por qué siempre aparecía, pero parecía necesitar compañía. La ropa blanca le recordaba a otro humano al que había apreciado. Solía venir todas las noches, pero luego dejó de hacerlo. A Rexy no le gustaba que eso perturbara su rutina, y la pelirroja llenó ese vacío. Así que a Rexy le gustaba. Pero ahora, Rexy tenía una cría a la que podía enseñarle a sobrevivir en el mundo. Era una buena luchadora. Solo le faltaba experiencia. De vez en cuando, Rexy observaba las escamas blancas de su nueva cría. Resaltaba más que una presa sangrante que gritaba de dolor. Pero era ágil y rechinaba los dientes. Parecía que iba a crecer aún más de lo que ya era. Al principio, Rexy la confundió con un tiranosaurio adulto y de aspecto extraño. Sin embargo, su falta de experiencia le decía a Rexy que era una jovencita. Saltaba con la energía de una niña, y Rexy podía oler la soledad en ella. Rexy no tenía ni idea de cómo un dinosaurio de colores tan brillantes sobrevivía a la infancia cuando, obviamente, no tenía padres que la cuidaran. Rexy sospechaba que ésta había intentado vivir con otros. Olía a humano. Quizás él la había cuidado. Rexy miró hacia atrás y se alegró de ver que la cría por fin había aprendido a acercarse un poco más. Las dos enormes criaturas irrumpieron en un claro oculto, y Elise ladeó la cabeza hacia el enorme nido. Los muros serían muy altos para Owen, pero una altura cómoda para ella. Observó a Rexy entrar al nido antes de dar varias vueltas alrededor, comprobando rutinariamente que nada hubiera perturbado su cama. A los humanos solo les hizo falta decirles una vez que no le gustaba su curiosidad. Rexy se agachó con gracia antes de estirarse de lado. Le gustaba cómo estaba hecho el nido porque podía apoyarse en la pared. Podía estirarse, pero no tendría que esforzarse tanto para levantarse. Rexy levantó la vista y vio a Elise observando atentamente todo a su alrededor.
Se sujetaba la pierna con cuidado, pero quería memorizar cada detalle. A Rexy le gustó eso. Le gustaban los cachorros observadores, y emitió un suave rugido. Elise chasqueó su ojo carmesí hacia el viejo dinosaurio, y Rexy la llamó al nido. Elise no podía recordar la última vez que había compartido un nido con alguien. Tenía que haber sido antes de que Pequeño muriera. Elise cojeó hasta el nido y tuvo cuidado al pasar por encima de las robustas paredes. Estaba segura de que no le haría ningún daño si lo golpeaba accidentalmente, pero no quería arriesgarse a ofender a Rexy. Elise se agachó lentamente y frunció el labio por el dolor en la pierna, pero le encantaba lo cómodo que era el nido. Se hundió más en el nido y se acurrucó con fuerza, con el hocico bajo la cola. Elise entreabrió brevemente un ojo cansado cuando Rexy la inspeccionó de nuevo, pero el tiranosaurio solo se acercó un poco más antes de enroscar la cola sobre Elise. La jungla estaba agradablemente tranquila, y el potente sonido del enorme corazón de Rexy sumió a Elise en un profundo sueño. Esperaba que Owen no se enojara con ella por ir allí, pero Elise se sentía segura con Rexy. Elise no podía esperar para contarle a Pequeña que finalmente había encontrado una madre.